Él es economista y analista político. Eduardo, muchas gracias por haber venido esta noche. Hola. Otro con polera negra, Pato. Vamos a hacer la ¿Será cosa que es el así? frío? Me dijeron que tenía Sí. que venir de polera negra. Mira Haceme el plano de los tres. ¿Se puede? Ay, qué gente seria. Qué gente seria. Una Pongamos banda cara de de, cumbia. cara de... ¿Se van a un entierro después, el velorio? ¿Dónde van? Sí, sí, se murió. Perales se murió. No, No, se murió. Al final no. Le ¿Quién pasó pudiera desmentir su No propia se muerte? marchó y a su barco no lo llamó Libertad. Eduardo. Subida muy fuerte, ¿no? Yo creo que cualquiera de los escenarios que plantearon los muchachos lo compro de aquí a la luna. Creo que el dólar está bajo y que viene un sprint muy importante de aquí a fin de año en esta situación política, donde Massa no tiene idea para dónde va y cada día toma una medida que sorprende a todo el mundo. Un día va a Qatar, el otro día negocia con la CAF, cuando la CAF nunca en su historia dio un crédito como el que dio ahora. Es decir, una situación de mucha incertidumbre y donde no hay un prestamista de última instancia de acá a diciembre. ¿Qué dólar pronostica usted para fin de año? No voy a hacer la gran Moritán, no. Digamos, Pero no. dijo que está bajo el dólar. Está usted. bajo. Claro. Es que si vos Pero seguís los estamos niveles, hablando que está por las nubes. ¿Por qué si dice vos que está hablas En de relación a la inflación, inflación está bajo. sí. Cambiemos la placa. Pongamos. es Cambiemos un la dólar curva bajo. del fondo. No es un dólar. No, A es- ver, le agrego- no alcanzó todavía Claro. el dólar Guzmán. Le agrego un dato hablando de lo de Guzmán. ¿Saben cuánto era la brecha cambiaria cuando Guzmán era ministro? 150%. ¿Y hoy? Hoy está llegando recién al 110. Estamos el problema felices, es que entonces. el problema es que la nominalidad te liquida, porque vos en el problema, momento por de eso te Guzmán estoy tenías un diciendo que dólar yo de 200 y pico y de ahora ninguna no. manera compraría un escenario de calma. Yo creo que en No, yo no dije que sea de calma. cualquier escenario eleccionario nos genera una aceleración de la incertidumbre económica porque no hay plan, entonces no sabes a qué atenerte. Cuando él dice correctamente, dice, bueno, hoy no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar y además no hay ancla de ningún tipo, no sabes para dónde correr. Entonces, el que tiene algo lo frena, se empiezan a frenar cadenas de producción completas. Hay una situación muy crítica en muchos sectores de la economía que se va a notar. Y vos, Entonces, Eduardo, dependiendo de lo que pase en las elecciones, yo no coincido en el siguiente sentido. Yo creo que si alguien picara en punta, digamos, quedara claramente, se reprodujera el escenario 2019, que nadie pensaba que iba a clarificarse y las PASO, chao. Se acabó. Ya en las PASO quedó claro que el gobierno iba a ser Alberto Fernández presidente. Si ocurriese algo así el domingo, a diferencia de la otra vez, no hay cómo parar. No tenés cómo parar la situación. Porque Massa, Cristina tardaría 15 minutos en tirarlo por la borda a Massa y decir yo con este no tengo nada que ver, nunca lo quise, ni lo vi, no lo conozco, es más. Con lo cual quedaría solo peleando con Zamora y Malena. ¿Usted lo ve muy posible a eso? Yo creo que es muy sintomático que hace 15 días Cristina ni salga ni se asome, no le ha hecho la de Scioli, que hablaba mal de él directamente. Ayer Pero lo vi a Máximo Massa le en pedía a un- Cristina que en un vaya programa que decía a que Hurlingham. venía de comer con Guado y con Máximo. Hacía la nota en el programa y después volvía a la cena. Pero por eso te digo, No, bueno, ahí... es una ahí- situación catastrófica para Massa no contar con Cristina y que se esté dedicando al kirchnerismo. Ahí hay una Él tendría que teoría- haber salido a seducir a los sectores medios. Sí, bueno, por eso precisamente no está Cristina en la campaña ahora. Digamos, seguramente va a estar en el pospaso cuando, una vez que esté allanada la interna y se vea qué volumen de voto tiene Grabois, va a tener que aparecer Cristina a jugar a decirle a los que fueron ahí, vayan para el otro lado. Distritos promedios Esa de está 60 lógico. puntos en el conurbano, como Loma de Zamora, como Florencio Varela, están en 40. Es trágica la situación del conurbano para Massa. Pero no es, No, Eduardo. todo lo que ocurre en términos del nivel de inflación es terrible y lo más terrible de todo es la forma en que nos hemos acostumbrado a este nivel y que se tolera, entre comillas, políticamente el país viviendo sin un plan de estabilización razonable, sin un ordenamiento, un plan macro más o menos El ministro de lógico. Economía es precandidato a presidente. Bueno, pero podría hacer... A ese nivel de naturalización, podría digo, en aprovechar efecto. para hacer algo que, digamos, mirando un poquito más allá, tratando de dejar el país, aunque sea como lo dejó Macri, con eso alcanzaría. Qué Pero ni endeudado siquiera hasta, eso. Bueno, hasta bueno, hasta bueno, el cuello bueno. nos dejó Macri. Por Eduardo. eso, Polémico, digo, si nos discutible. dejaran hasta el cuello, sería bárbaro. Hoy estamos casi en la frente. Esa es la situación a fin de mandato. ¿Cómo Vamos a empre- estar mucho peor. ¿Cómo empieza un plan de estabilización? No, para eso sería ministro de Economía y tendría bastante No, más no, pero gente vos para sabés hacer. cómo empieza un plan de Es estabilización. poco ¿Cómo simple. empieza? Por la política.
Pero ¿con qué primera acción empieza? Con la política, teniendo estabilidad política que este gobierno nunca tuvo desde el momento en que la Sí. presidenta no es presidenta. Suponete que tiene estabilidad política. No ¿Cuál es tiene. Suponete que la tiene. ¿Qué primera medida tomás? Generar No, un pero ordenamiento. eso es una teoría que no tiene... A ver, tenés ¿Vas a 12 tipos contestar de vos o me cambios. estás preguntando a mí? Te estoy preguntando a vos. ¿Y Tenés 12 entonces tipos de ¿Me cambios. dejás contestar Sí, o no? pero tenés 12 tipos de cambios. ¿Qué haces? Entonces no querés que preguntar. Listo. No me dejás intervenir. Te estaba preguntando cuál es el primer paso en un plan de estabilización. ¿Cuál Y es? seguiste vos. Contestá, dale. El primer paso es la política. Y si vos decís, supongamos que, ya es una ficción, porque no existe, nadie te va a creer que Cristina hoy no es presidenta. Olvídate de Cristina, gana Patricia Bullrich. No, pero eso es otra Tiene cosa. aval político. ¿Qué hace Ella la primera medida? tiene que tener un programa, como están armando los 3 grupitos que están armando planes Sí. ahora de programa, Melconian, La Cusa o La Espina, ella se va a inclinar por Melconian, y tienen un programa armado de mediano plazo donde muestra un gasto del Estado financiable que permite de a poco ir ordenando las variables fiscales para no hacer bosta y seguir creando, como este mes, 1 billón de pesos que tuviste que imprimir para pagar, nada más que intereses del LIC, imprimiste durante julio 1 billón de pesos. Te la contesto yo porque no me la contestaste. A mí me gambeteaste. Todo plan de estabilización empieza con una devaluación. ¿Quién te dijo eso? Lo dice la Fundación del PRO. El manual lo dice. No, el manual no, lo dice la Fundación del PRO. A ver. ¿vos no la escuchaste a Patricia Bullrich decir eso? A ver. ¿O a Larreta decir eso? Vos Yo me escuché preguntaste otro. a mí, no a Patricia Bullrich. No, bueno, pero vos no vas a ser ministro. Digo, aplicado a la realidad. O sea, ¿qué es lo que está Aplicado diciendo? un programa no puede partir con una medida, nace como un programa. ¿Qué quiere decir un programa? Sí. La antítesis de lo que acabas de decir. Sí. Lo que acabas de decir es una medida. Lo otro se enmarca en un contexto de una centena de iniciativas que vos tomás que va a incluir o no un ajuste en determinados tipos de cambio, porque tampoco va a salir un cepo con 20 tipos de cambio a un tipo de cambio mañana, no es 2019, 2015. Pero vos decís que no tienen que devaluar. Cuando Yo lo empiece. que digo es que vos lo que tengas que hacer, lo vas a hacer tomando un conjunto de medidas en función de cómo estés. Porque además yo creo que si esto sigue deteriorándose de esta manera y si Massa el 14 es domingo, no, el 13 Domingo es domingo, 13 de el 14 es agosto. lunes. Si el lunes no tiene una señal clara respecto de cómo va a pagar los vencimientos con Qatar y con la CAF, el despelote que hay con el tipo de cambio oficial, ya no te hablo del tipo de cambio el blue, Sí. sino cómo haces para mantener funcionando el Pero país. olvidátelo a Massa ahora, digamos. Gana la elección en octubre alguien. No, de ¿querés que primera me vuelta. olvide de Massa y querés que me olvide de Cristina? No, pero te ¿Querés estoy que viva tratando de Austria? llevar al tema del plan de estabilización. Pero es Porque que todo no el mundo podés dice, hay que separar el plan de estabilizar. estabilización de la política. No Pero por podés. eso te estoy poniendo en una situación donde la política está ordenada. Ah, bueno. Gana Patricia Bullrich, Sí. por ejemplo, o gana Larreta o gana Massa. Se levanta el cepo, dijo Patricia, Con es lo aval, primero que hace. con aval Sí. político, Sí. espalda política. Sí. ¿Qué es lo primero que hace? Un programa de estabilización. No, no, pero eso es una teoría. ¿Cuál es la primera ¿Cuál medida del plan de teoría? estabilización? No hay una medida. Pero lo es que dicen ellos. Justamente Eduardo, lo que... la devaluación es el inicio de No ese es el proceso. inicio. El inicio es presentar un programa. Estás diciendo algo que es absolutamente anacrónico. ¿Cómo vas a arrancar lo con una dicen medida? ellos, no lo digo yo. No lo dice O sea, ellos. Nadie ¿vos viste la dijo eso. plataforma de propuesta de los candidatos? No existe la plataforma. ¿Cómo va a tener una Nadie lo va a plataforma decir, si todavía no nadie se lo cuál va a es la decir realidad? explícitamente. en Corrección campaña, hay 12 No, tipos bueno, de cambio Bullrich está distintos, siendo muy corrección explícita. del tipo de cambio, corrección Algo, de precios tenés que relativos. cambiar Tenés todo. 200.000 eufemismos en Levantamiento economía para de decir cepo, devaluación. eliminación No, de pero estás retenciones. equivocado. Es el una déficit aplica- fiscal, es una la pena que forma no más- leas lo ¿A que es un cuánto, programa de ¿A cuánto se va estabilización. el dólar si abren el cepo, como dice Patricia Seguramente Bullrich? vas a bajarlo. ¿Vos decís que si abre el cepo baja el precio del dólar? Si vos ¿te das cuenta cómo Pero razonás? lo dice ella del Uno a día uno. cero, Eduardo, atenete a lo que pasa. No se puede No bajar lo todo que- el cepo. Eduardo, te lo voy a preguntar Estoy desde mi tratando- ignorancia, estoy porque tratando Leandro, de Eduardo, explicarte. un segundo te pido, Él porque quiere Leandro que- sabe mucho de economía, es el Vos que más decís. sabe de la mesa, sí, de eso estoy segura, Ok. yo sé muchísimo menos, pero lo que entiendo es que si se levanta el cepo inmediatamente, lógicamente, de manera muy predictiva, vamos a ir todos a Obvio, comprar pero él dólares estaba- en hordas, lo que la Él está gente pueda. La discutiendo. ley de Vos- oferta y la demanda dice que cuando alguien va, cuando hay Vos mucho... vos y él están discutiendo de la forma en todos que yo vamos te a ir a digo, comprar dólares, el dólar va a subir. Tratar de escuchar un segundo. Sí. Si vos analizás, cuando alguien te dice, mira, hace falta un programa de estabilización que ordene la economía, y vos agarrás una variable de ese programa y querés ver qué pasa con esa variable si la subís o la bajás, no entendés nada. Eso es lo que estoy tratando de decir hace 5 minutos sin entrar en contradicción respecto de cómo va a funcionar el dólar. Porque lo primero que tenés que saber es en qué condiciones vas a llegar. No se tiene la menor idea de cómo llegamos a diciembre todavía. Con lo cual es verdaderamente fantasioso
decir cómo vas a mover el tipo de cambio. Indudablemente que vos vas a tener que definir una política cambiaria, una política monetaria, una política fiscal, laboral, sin dudas. etcétera. Y en el caso del que el levantamiento del cepo fuera factible, ¿no? Si hubiera reservas para decir, bueno, vienen todos a Pero comprar, bueno, acá tenemos volvés para... al tema de querer hablar de un tema, que es Pero el fue el tipo que- de No, cambio. estamos tocando el abanico de posibilidades, es no que el estamos todos muy abanico preocupados. Fue la depende medida particular que Vos dijo acabás del Patricia abanico. Bullrich que iba a hacer si era presidenta. Lo primero que hago es levantar el cepo. ¿Cómo no vamos a hablar de eso si es una de las candidatas principales de la oposición que tiene chance de ganar, que dice, yo sumo la presidencia y el primer día levanto el cepo? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? El tema, si vos decís que ella, vos en tu sano juicio crees que ella va a llegar y ella va a tomar una medida cuando 20 veces habló de que el tipo de... Ella, por ejemplo, ¿de qué equipo económico habló? De Melconian y de La Espina. ¿Escucharon a Melconian hablar del tipo de cambio? Sí, a los dos. Y a la Espina también. ¿Qué dijo Melconian del tipo de La cambio? semana pasada, pero Melconian, a ver, el asesor de Patricia Bullrich es la Espina. No. La Espina dijo, sí, No. Eduardo, pero está negado a la Es el realidad. asesor que está con ella, el que está armando el único plan Vos decís que medianamente... ningún candidato a la oposición quiere devaluar, que es lo que todos dicen. Lo que te estoy diciendo es que Melconian es el tipo que tiene más desarrollado un programa económico y cuando vos le preguntás, Melconian, Melco, ¿qué vas a hacer con el tipo de cambio? Pará a ver cómo llegamos, a ver qué hacemos. ¿Cuándo se puede levantar el cepo y cómo se puede levantar el cepo? Ahora, si vos querés decir, Patricia está equivocada, sí, obviamente que está equivocada en decir el cepo lo levanto el primer día. No se puede levantar el primer día si no se da en un contexto donde vos tenés muy claro qué va a pasar con el tipo de cambio. No podés largar el tipo de cambio como un barrilete porque es una locura. ¿Y qué hacemos con las declaraciones de Patricia Bullrich entonces en Y plena yo no sé, campaña vos que tiene estas elegí la estas sanción. estrategias? ¿Cómo? Elegí la sanción. Ok. La sanción que le querés aplicar, qué sé yo, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo qué hacemos? No la votamos entonces. No la vote. Claro. Me parece bárbaro. En un lugar, 1816 explica que se había usado un alquiler de oro para respaldar un préstamo, para hacer un repo con los bancos, pero que en el interín de eso se libera el préstamo de la CAF. Entonces echan para atrás la medida. Pero por 24 horas, en los bonos, una parte del oro, no me acuerdo la cifra, pero era algo así como 300 millones, una cosa así, queda en alquiler y por lo tanto bajan las reservas que al día siguiente vuelven a subir. Y hay un pequeño desfasaje por un problema de cotización del oro. Se adelantaron a la medida efectiva, No, la digamos. medida efectiva la tomaron porque vos para alquilar durante un día las tenés que correr, vamos a decir, de tu activo. Estuvo bien, el 1816 cuenta la verdad de lo que pasó. Lo que pasa es que no se efectiviza, entonces la volvieron Entonces para no es la atrás. verdad. No, pero 1816... Si pasó o no el problema pasó. que tiene 1816 es que el 1816 dice que con el oro se le pagó al Fondo Monetario. Eso es una sanata. En todo caso, el oro, si se usó para otra cosa. Yo te digo lo ¿De que dónde pasó, sacaron te estaba que diciendo lo que pasó. No, pero Lo no que te estaba pasó- diciendo contra vos. Te estoy diciendo que el informe dice que se habría usado para pagar al Pero a Fondo ver, Monetario. es una Un tiro al metáfora, pichón. seguramente. Bueno, Como la en realidad metáfora se de Massa caucionó, cuando se dijo... caucionó. No, pero es la una inflación del consultora. La Pero, consultora no Pero está la para hacer consultora dice, metáforas. el fondo... Es verdad lo que dijo la consultora. Si dijo que la reserva, ese porcentaje de reservas se está usando, no dijo que se pagó porque es para alquilar. Ese porcentaje no alcanzaba para pagar. Era para respaldar el préstamo que se estaba tomando, el repo que se hacía Ahora, con los bancos. para poner un poco en contexto, porque estamos en una campaña donde todo el mundo dice cualquier cosa. Sí, es verdad. O sea, pero cualquier cosa. Vamos a poner en orden la situación. Patricia Bullrich dice, o ahí Del Río le dice a Patricia Bullrich, el problema tuyo es que vos no explicaste la herencia que recibiste. Cuando Macri llega y abre el cepo cambiario, lo puede abrir porque la herencia no era tan negativa como decían que tenía. No tenía un proceso de endeudamiento, tenía un nivel de inflación alto pero aceptable con la comparación de ahora, tiene 120, había 30, si querés, el Perdón, INDEC Lean. intervenido, 35. ¿Te O puedo- sea, todo lo que Vos Macri... decís que estuvo bien todo- abrir no, pero pasar de déjame- 9 a 15 fue neutral. No, al contrario. Un desastre. Yo no lo hubiese abierto el cepo. Obvio. Pero a ver, ¿cómo resiste Macri hasta el final del gobierno si no se explica en Porque una herencia paga- que no era tan negativa? Pero Eduardo, no a ver, era abrió tan el cepo. negativa. Abrió el cepo. Devaluó abriendo el cepo. Ya le habían actualizado los precios antes. O sea, devaluó 2 veces después de abrir el cepo. Cuando Pradgay le dijo que no había que abrir el cepo. ¿Quién le había, los precios ya se habían aumentado antes, aumentaron Eduardo, cuando se pero, liberó? a ver, pongamos de acuerdo en una cosa. Hablemos sobre lo que pasó, no sobre lo que creemos. Pradgay le dijo, acá Calvete no me va a dejar mentir, Mauricio, abrámoslo total, los precios ya están están actualizados a sincerados. 16 pesos. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Ya le habían subido 16, le volvieron a subir. Le volvieron a Porque O sea, venía con doble- un proceso en aceleramiento la No, inflación. porque abrió el cepo cuando no lo tenía que abrir. Venía la inflación acelerada y además abrió el cepo. Subió las tarifas 3000% y aún así aguantó hasta el 2018, que fue cuando le fue a pedir la plata al fondo. En 2017, habiendo recuperado 70% del valor de las tarifas, gana las elecciones. ¿Y cómo salió en la presidencial después?
Te estoy hablando de 2017. Bueno, pero me estás hablando de una elección legislativa. Yo lo que te digo es, esta herencia... Pasaron 20 cosas de 2017 a las elecciones. Esta herencia de hoy, claramente es mucho peor que la que dejó Cristina Macri. De eso no hay ninguna duda. Ah, bueno, ahora, correcto. no es peor que la que Macri le dejó a este gobierno. No, No, y no deja de resultar llamativo que aquellos que integraron el equipo que tomó la deuda cuestionen la forma de Fue el peor pagarla. gobierno de la historia. Este es el peor Pero, gobierno a de la ver, yo historia. no quiero con el discutir peor sobre eso porque no me presidente. interesa discutir en esos términos. Yo Ajá. lo que te digo es, vos recibiste una gestión con 54% de inflación que había duplicado la anterior y con un crédito prestado de 45.000 millones que pudo ser de 57.000 millones. De 45.000 millones de los cuales no terminar pagaste ni un peso. Perdóname, déjame terminar una idea. Cero. No solo eso, Cero pagaste sino que en además 4 de tomar años. el crédito, vos tuviste un proceso de fuga en el gobierno de Macri que fue de 54.000 millones. No es decir, la- cierto. Bueno, pero por eso No es cierto. No, no hablo No, más. no nos vamos a poner de acuerdo. Y con no, porque y si decís cualquier pero cosa, estoy perdido ya, porque ¿cómo hablan no? de para atrás, uno dice Esquivás una la- cosa, el otro dice otra Si cosa. vos decís que hubo Nadie acá fuga, dice nada al Yo no final. puedo, no Los puedo discutir 45.000 sin datos. millones, el No puedo 80% discutir sin de los datos. 45.000 millones. Si vos vas a decir Yo me cualquier niego a cosa, discutir es poco sin datos. serio. No, me niego a discutir sin datos. Vos estás negando que Los hubo un datos los proceso... tenés vos. Pero vos estás negando que hubo un proceso... ¿Cuánta plata se fugó en De el los gobierno de Macri? 45.000 millones de... Se fugó más que eso. Pero a ver, ¿cuánto se fugó Pero no me comparé las cosas. Te estoy diciendo que el gobierno de Macri se fugó X cantidad de plata. No es Después discutimos cierto, lo que viene. No es cierto el argumento. El relato que armó Cristina, Alberto a mí me importa, y no me Massa importa lo que haga respecto- Cristina, Eduardo. Te estoy diciendo respecto los te datos estoy tratando de decir los datos, porque vos decís cualquier cosa. ¿Qué querés que te diga? pero los datos... Vos, a Habla ver, más fuerte y vos decís empezás- cualquier mirá, cosa. Son las 10:46, vos desde las 10 estás hablando y estás peleado con la realidad. No Yo contestaste ninguna cosa que tenga que ver con la Pero realidad. entonces decime cuál es la realidad. Me la escribís y yo la leo, Negaste porque que es la Patricia tuya. Burri dijo que había una devaluación. Bueno. Negá que se fugó plata. Bueno, no, pero entonces Yo no ponemos una niego. película y a ver, acá lo que le parece a cada uno dice y ya Si está. tenés ganas de discutir algún punto en particular de la realidad, lo discutimos. Ahora, si vos tirás datos del 2019, datos del 2015, este dato, se fugaron 45.000 millones. ¿Dónde ¿Cuánta tenés los plata se datos que fugó? dicen Yendo que al se pasado fugaron? reciente, Eduardo, ¿cuál es tu construcción de la toma de la deuda? ¿De cuál pasado reciente? La toma de la deuda con el fondo, de los 45.000 millones. Se trató de cubrir los vencimientos que tenía el gobierno de Macri en los siguientes 2 años, año y medio que le quedaba, con dinero del fondo. Con lo cual, el 80% de los 45.000 millones se usaron para cancelar deuda que había a tasas más altas que la que había. Y un 20% entró al sistema. Tuvo el error brutal Duhovne, que acepta un crédito que le impide intervenir en el mercado. Si no terminaba antes. Con lo cual Si no no tenía terminaba forma de controlar una situación ante un hecho político terrible como el que pasó, que perdió por 20 puntos la PASO. Ahí estuvo cocinado, porque él genera una situación, logra poner el déficit en cero, logra cubrir los vencimientos que tiene de deuda, pero lo que no logra es políticamente quedar medianamente bien parado para las elecciones. Y desde lo tu masacran. construcción, Eduardo, ¿hay algún organismo de crédito más cruel que el Fondo Monetario Internacional? Digo, le pido plata al fondo para pagar acá, ¿no? Desde lo que me dijiste vos. ¿Hay alguno de los organismos de créditos que pongan más condiciones y más intención ninguna de ir por condición. encima El de la fondo pone las soberanía de un país que el fondo Fondo pone las Monetario? el fondo pone las condiciones que cumplen todos los países de América Latina, para hablarte de una región bastante postergada. Todos los países de América Latina cumplen con lo que el fondo te está pidiendo. Y que Argentina no cumplió nada y no le pagó nada en 4 años. A ningún otro acreedor hubieras podido hacerle eso sin caer en default. Y al fondo no le pagaste nada, te refinanció, te daba la plata para los vencimientos y lo seguís Bueno, el poniendo default como... estuvimos bastante a punto, nos salvó Qatar. Eso es cierto que no le pagó en parte. Sí, sí, claro. Pero para la deuda, entonces, como está diciendo Eduardo, que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, fue para pagar otros vencimientos de otras 80%. deudas, ¿la deuda es Eso es lo que dice Macri, digamos. No, ¿Cómo no, lo que sí, dice usted- Macri? Miguel, Lo que está en ¿usted el qué fondo, opina? lo que está en el ¿Real? Banco Central. Yo para entender, yo me quedo con su postura, yo no estoy entendiendo un pomo de las balas que me van tirando acá. Pero que estamos la verdad, hablando temas que Le no... voy a pasar la pelota a Claro, quiero Calvete, intentar nuestro comprender algo, otro chicos. economista invitado. Yo creo que más allá de este tema, creo que lo importante es lo que vemos de ahora en adelante, ¿no? A ver, Totalmente estamos de acuerdo. haciendo historia y esto es un tema para economistas y veamos lo que piensa la gente. Y diga lo que diga cualquier candidato de cualquier... Vos, Miguel, señalaste recién, y ahora lo planteás vos, el hecho de la devaluación. El principal drama cuando Miguel te dice la devaluación te va a generar una caída del nivel de vida de la gente, es porque la devaluación tiene un impacto en los precios. Lo que está logrando este gobierno es que sin devaluar tiene una inflación que está triturando y dejando 40% de gente en la pobreza. Entonces tenemos los dos mundos, las dos cosas complicadas.
un tipo de cambio oficial que no le alcanza a nadie, por lo tanto los exportadores no liquidan y tenés que darle un dólar especial a la soja, al maíz y etcétera, ¿sí? Y por otro lado, los importadores que no les da la capacidad para funcionar, que te piden un dólar de 2, no sé cuánto está ahora. Eduardo, hay algo más grave todavía. Gran parte del empresariado industrial argentino, que son proveedores de insumos, caso de la hojalata, caso del vidrio, caso de los envases de larga vida, tienen posiciones dominantes en el mercado y se paga entre un 20, un 15 y un 20% más caro que los valores internacionales. La hojalata es más cara en Argentina que en Ucrania en guerra. Los neumáticos. Conviene importar hojalata de Ucrania en guerra que... ¿No viste a la comprarse Sideral, ucraniana, que es una empresa Miguel? local. ¿No viste a la ucraniana en la puerta del Genial. subte diciéndole al cronista que Este esto... país es un Lo tenemos aquí presente al señor que ha generado ese título. Así que más respeto a los dos Épico. cuando me hablan de economía. Más Épico. respeto, por favor. Eduardo, muchas gracias por Gracias haber venido a ustedes, esta noche. chicos. Miguel, muchas gracias.